Buenas noches, bienvenidos amigos, amigas, y aquí estamos una semana más con ustedes en este mes de marzo, cerquita ya de la Semana Santa, dispuestos a acompañarles, entretenerles, a veces escandalizarles un poco también en este programa, ¿por qué no? Todo lo pretende ni más ni menos que llega a su edición número 71. Hace algún tiempo, los que tenemos ya unos añitos, no vamos a decir cuántos, pero unos añitos, pues se nos inculcaba muchísimo la cultura del ahorro, el que debíamos ahorrar de cara al mañana y sobre todo la cultura del esfuerzo, el que sabía mucho mejor lo logrado, lo obtenido, nos dejaba un mejor sabor de boca que lo regalado simplemente. Bueno, ahora parece que es todo lo contrario, que nos hemos ido al otro extremo y la cultura del esfuerzo se ve como una estupidez para algunos y un camino equivocado. Bueno, por ahí queremos arrancar, con esa reflexión queremos arrancar hoy este programa hablando de economía con Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Han cambiado mucho las cosas en eso, ¿eh? Sí, Somos de la misma generación, Diego, más o menos, y yo creo que no tiene nada que ver como... Bueno, justamente lo que se me había ocurrido para hoy es una reflexión que hace honor a lo que tú siempre dices de que el programa es un cajón desastre. Entonces hoy me escapo un poco de los números y hago una reflexión más general, porque estoy releyendo las memorias de Konrad Adenauer. Y en las primeras páginas él describe el estado en el que estaba Alemania después de terminar la guerra. Colonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una ciudad de 700.000 habitantes. Si nosotros calculamos unas 3 personas por hogar, son unas 230 y pico de mil viviendas, pero también habría comercios, oficinas, o sea, calculemos que había unas 300.000 viviendas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaban intactas en pie solo 300 viviendas, es decir, una de cada 1000. A esa gente que tuvo que vivir ese horror, esa privación, nadie tuvo que explicarles la importancia del respeto, del ahorro, del trabajo, el sacrificio, la unión, etc. Lo aprendieron de la manera más bestial que se puede aprender, que es a través de una guerra. Pasaron unos años y Alemania, en relativamente un periodo corto, volvió a ser un país muy importante y hoy sigue siendo la economía más importante de Europa. En España pasó algo similar. Yo recuerdo a mi suegro que me contaba, cuando él era niño, estaba en Antrialgo y cada mañana, durante la guerra, iban a una cueva en previsión de un posible bombardeo. Un chico que crece en esas condiciones, y estoy seguro que todos tenemos anécdotas similares de padres o abuelos, tampoco es necesario explicarles la importancia del sacrificio, el trabajo, el respeto. Se aprende, y en España se aprendió una vez más de la manera más bestial. Y no olvidemos un dato fundamental: la mitad de la población adulta en España antes de la guerra civil era analfabeta. Es decir, no estamos hablando de que eran gente universitaria que estaba entendiendo algo, no, era gente en gran parte analfabeta. Tampoco quiero decir con esto que sea necesario que haya una guerra para que los países luego prosperen. Lo que sí quiero decir es que la fórmula de la prosperidad es simplemente el trabajo, el esfuerzo, la visión a largo plazo, la convivencia, el respeto. Mi impresión es que esos valores se van por una cuestión biológica perdiendo. La gente que tiene más de 70 años en España es simplemente el 13% de la población y en cambio el 63% de la población tiene menos de 50 años. Es decir, gente que en gran medida se encontró un país ya hecho. Entonces, llegamos a nuestros días en donde gran parte de las cosas que funcionan se dan por sentadas. Hay un sistema de salud que funciona, hay un sistema de educación, hay autopistas, hay una justicia, hay una administración, evidentemente con errores, perfectible, pero funciona. Y se comete el error, muchas veces sin pensarlo, de considerar que todo eso ya está garantizado y que entonces lo que tenemos que hacer es pedir más. Bueno, como ya tengo todo esto, ahora voy a pedir más.
Y eso es un error y además es un autoengaño, porque no hay nada garantizado. Lo único que nos garantiza el mantenimiento de las cosas que tenemos es nuestro trabajo cotidiano. Y el respeto de las instituciones que lo permiten, que son el respeto a la ley, básicamente. Mi impresión, una vez más, es que entonces esa cultura del esfuerzo y del sacrificio está siendo reemplazada por la cultura del quejica. Es decir, me va mal porque el profesor es malo, porque me tomaron los temas que eran muy difíciles, porque mi jefe es malo, porque el banco no me dio un crédito, porque no tengo una ayuda, etcétera, etcétera. Yo sé que hay gente que la está pasando mal y que hay gente que ha sufrido desgracias, enfermedades, accidentes, cuestiones que están más allá de la voluntad de uno y es evidente que no me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a, una vez más, la gente que cree cree implícitamente que lo que tenemos está garantizado y que la cuestión es pedir más. Y todo esto yo lo unía con el ciclo de citas electorales que vamos a tener en España desde este domingo hasta final de año, porque en última instancia, entre lo que tenemos que elegir, más allá de que uno sea socialista, liberal, conservador o lo que fuese, es entre una sociedad de individuos responsables, es decir, individuos que acepten los beneficios o los quebrantos de sus propias acciones, o una sociedad de quejicas que lo único que quieren es que los demás les resuelvan el problema. Esa es la gran disyuntiva ante la que nos vamos a enfrentar en estas elecciones y en la que nos enfrentamos cada día. Eso era todo. No, yo es que me estaba quedando muy perplejo ante lo que cuenta Diego, no porque esté en un error, sino todo lo contrario, pero porque es casi más, Diego, una reflexión filosófica, un análisis psicológico que nada que tenga que ver con la economía, y aunque además, también. No, es que a mí realmente me impacta mucho el libro de las memorias de Konrad Adenauer. Es impresionante. Lo aconsejas, ¿no? Su lectura. A mí hasta me emociona porque eso es literalmente empezar de los escombros. O sea, no es figurado, es real. Empezaron desde los escombros y hoy Alemania es lo que es. Yo no sé en qué estado está hoy esta idea en Alemania. También es verdad que ellos tienen una gran parte de población protestante, que ellos tienen la austeridad y el sacrificio. Sí. Pero sí sé cómo está en España. Y aunque sé que es antipático decirlo, la realidad es que nos estamos convirtiendo en una sociedad de quejicas. Nuestros hijos van a escuelas y no importa qué escuela, pero ahora parece que si un chico de 10 o 12 años no se va una semana a esquiar, le está creando un trauma a uno. Hay gente que no pudo esquiar hasta los 40 años y hay otra gente que no esquió nunca, como mi suegro. Hoy nuestros hijos tienen 10, 12, 15 años y conocen varias capitales europeas. Y si no fueron a Nueva York ya les resulta poco. Cuando están conociendo más de lo que uno jamás hubiera imaginado hace 30 o 40 años. Y entonces, sin darnos cuenta, esas acciones cotidianas van configurando lo que decía antes, la sociedad de los quejicas, que es una forma de decir la sociedad de irresponsables, por contraposición al responsable, que como dije antes es la persona que actúa, que trata de resolver sus problemas y acepta, si le va bien, el éxito, y si le va mal, su fracaso, sin tratar de traspasar las responsabilidades a nadie más. Pues es una reflexión digna del Día del Padre, que es en el que estamos hoy, ¿eh? No, pero ciertamente es casi un editorial, ¿no? Como sí, el editorial de un periódico, un editorial que, por cierto, suscribimos, ¿eh? ¿Quejicas o responsables? Sería el título de ese título, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por arrancar hoy así. Yo creo que ha dejado por aquí al resto también bastante pensativas, así que hablaremos de ello enseguida. Hacemos una mínima pausa y hablamos de otros asuntos de inmediato.
Bueno, pues después de esa reflexión que ha tenido Diego Barceló en este inicio de programa, vamos a hablar de otras muchas cosas, entre otras, pues también, ¿por qué no?, ese asunto de la cultura del esfuerzo. Les presento a nuestros invitados inmediatamente, hay muchos temas que desarrollar, así que no me entretengo más. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Después de la estupenda reflexión de Diego... La suscribimos, yo creo, ¿no? Totalmente. Yo por lo menos, sí. Totalmente. Ha sido estupenda su reflexión. Bueno, Diego, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Víctor? Y Gonzalo, igual, bienvenido, ¿eh? Buenas noches. Bueno, tenemos que comenzar con ese atentado producido en Túnez en las últimas horas. Yo no sé si conocéis Túnez, a mí personalmente no me gusta, pero bueno, Sí, yo estuve. Bueno, yo entiendo que haya de todo. Como casi 20 años. Yo debo hacer un par de años, no más. Sí. No saqué un recuerdo muy grato, no Yo- me parece un sitio para volver, ni para... Pero es una Y hay opinión una personal, serie de ojo, cuidado. países En fin, que pero nunca me ha apetecido visitarlos por el trato que se daba a la mujer. Y Esa es una de las cuestiones, me sí. niego a visitar esos países. A mí me resultó interesante cuando fui, me gustó. No diría que me encantó, pero bien. Además, tuvimos un guía extraordinario. No, la verdad que toda la gente con la que tratamos, bien, todo bien, la verdad salió. Pero bueno, uno va a lo que va, en esos países ya sabe. Pero da un poco de miedo, ¿no? Viajar No, a... desde luego, hoy en este día. momento, y es lamentable porque la gente buena en Túnez y en el mundo en general es el 99%, pero ahora van a tener un grave problema porque no sé quién se va a atrever a ir a Túnez, ni a Egipto, ni a ninguno de estos países. Yo creo que es la muestra de que la civilización no se puede llevar a los sitios de forma atropellada. Que cuando una cultura o una civilización, por reiterar, llega a un determinado punto de desarrollo de derechos, de relacionarse de una forma, si se quiere, más civilizada, es por algo. Es decir, tú no puedes llegar a un sitio y pretender que todos sean ingenieros nucleares y que todos respeten los derechos humanos. Es decir, Occidente tiene una historia. Occidente es deudor de su historia. No podemos pretender que culturas que no han vivido esa historia acepten los valores de Occidente de una forma automática, por estudio o por obligación. Y el mundo árabe en general todavía tiene una cultura que podríamos calificar de medieval o cuasi medieval. Una cultura que depende demasiado de la visión de Dios. Pero claro, a ver, de eso hablamos. Una cosa es modernizar la tecnología, una cosa es modernizar los coches, una cosa es modernizarse a través del petróleo, el desarrollo económico, y otra cosa es la cultura, lo que la gente lleva en su código genético, lo que la gente va aprendiendo generación tras generación. Es decir, para llegar al sufragio femenino, a Occidente le hicieron falta 2000 años. Desde la Lex Calpurnia Sextia hasta el sufragio femenino pasaron 2000 años. No podemos pretender que quien no tuvo Lex Calpurnia Sextia pase directamente al sufragio femenino. Es un ejemplo. No podemos permitir que una cultura en la que el libre pensamiento y la libertad no están en su código genético pueda aceptar la cultura de la libertad sin más en 50, 100 o 200 años. Hace falta más tiempo para que eso impregne. De eso tenemos que darnos cuenta, que somos distintos. Y el problema que tenemos es esta puñetera sociedad de la corrección y del igualitarismo, en la que todo el mundo, por ser humano, es igual. No, señores, hay diferencias. Y las diferencias hay que saberlas y conocerlas, porque si las orillamos y las obviamos, a lo que estamos condenados es a aplicar mal unas cosas que valen para unos y no sirven para otros. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que la cultura árabe y el Islam es como es. Y digo, la cultura árabe y el Islam son como son, y a nivel de evolución social están donde están y no están todavía en condiciones de asumir unas libertades como las que asumimos en Occidente. Y eso no nos lo podemos negar, y no podemos pretender que un árabe cuando viene a España vaya a respetar la ley o a entenderla como la entiende un español. No podemos pretender que cuando llega a Inglaterra vaya a respetar la ley y entenderla como la entiende un inglés. ¿Por qué? Porque para él todavía, hoy, desgraciadamente, por encima de la ley está lo que dice el imán. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes y tenemos que adaptarnos a esas sociedades que se relacionan de una forma distinta y que dependen de un poder divino que es, por definición, manipulable. Porque cuando el poder divino no va acompañado de la suficiente inteligencia, lo que puede ocurrir es que
el primer tarugo que hable en nombre de Dios conduzca a una sociedad al desastre, que es lo que está pasando en los países árabes. Túnez era el exponente de la primavera árabe. Pues el exponente de la primavera árabe ha tenido el problema que tiene. El otro que tenemos es, digámoslo así, entre comillas, Egipto. Egipto ha estado sometido a un poder militar férreo durante mucho tiempo y esos países van a poder estar sometidos a un poder férreo siempre. ¿Por qué? Porque son sociedades que no están todavía educadas para vivir en libertad. Y va a tardar tiempo en poder llegar a esa libertad que tenemos nosotros. Y para mí eso es algo incuestionable y es una diferencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de entendernos y de desarrollarnos y de relacionarnos con ellos. Son distintos, piensan de otra forma, tienen una escala de valores que no es exactamente la misma, no es ni parecida en muchas cosas. Y pongo el ejemplo de la mujer como elemental, por eso escogí el del sufragio femenino, porque yo creo que es un ejemplo que vale. Es decir, Occidente no llega a considerar a la mujer un igual de una forma espontánea, no, llega tras una evolución. En Grecia, que era una sociedad filosóficamente avanzada, hasta se le negaba el alma a la mujer. Es decir, llegamos a una evolución, porque es una evolución que parte de la pérdida de poder por quien lo tiene. Es decir, precisamente las sociedades liberales son aquellas sociedades en las que el poder que está establecido lo va perdiendo poco a poco. Y la historia del mundo es la historia de la pérdida de poder por aquel que lo tenía al principio. Y en Grecia tenían poder quien lo tenía, en Roma tenía poder quien lo tenía, en la Edad Media tenía poder quien lo tenía, y hoy en día el poder hemos sido capaces de dotarnos de unas estructuras que nos permiten repartirnos de alguna forma el poder, de forma más o menos imperfecta, pero al final de eso se trata, de quién ejerce el poder. Efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que el Islam y su cultura nada tienen que ver con la nuestra, pero da la sensación de que, al igual que hay muchas personas que yo, por ejemplo, comentaba ahora que yo nunca he ido a Túnez, ni iría, porque la cultura que ellos tienen, yo cuando voy a un país intento respetar sus costumbres y yo pues determinadas costumbres del Islam no las acepto, por lo tanto no voy a acudir a esos sitios, puesto que no me voy a tener que ir con una ropa, un pantalón largo, ponerme para entrar en algún sitio un velo en la cabeza, y creo que si voy a un país de estos lo debería respetar, como ellos deberían respetar cuando vienen a nuestros países. Pero ahí viene el gran dilema, que ellos están viniendo masivamente a Europa y en algunos casos o en muchos casos están respetando al país al que vienen, pero hay otros muchos que no están respetando absolutamente nada. Ahí empieza un gran problema. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo le dices a un señor que para él la vida de una mujer no es nada, que para él una mujer es una esclava porque lo lleva genéticamente dentro de él? O sea, no es, bueno, es que desprecia. No, es que así lo consideran y es muy difícil hacerlo cambiar. Pero saben venir a Europa, saben venir a España o saben ir a Francia y continúan. Ahí es donde yo creo que entran en contradicción muchísimas cosas. O sea, venir a Europa y exigir al país en el que vienes de residencia que tus hijas vayan a clase con un velo, que se les permita ir en el autobús con un burka, etcétera, etcétera. Ahí yo es donde creo que los países y los gobiernos están cometiendo errores y que hay países que no, que ya están diciendo se acabó, usted aquí acata las leyes que tenemos y se quita el burka de la cabeza y sube al autobús como los demás ciudadanos. Pero yo creo que así todo hay una permisividad hacia estas culturas que no la tienen ellos hacia nosotros cuando nos acercamos a ellos. Yo creo que queda mucho por hacer y aparte de eso me da la sensación que el Islam no solo no ha evolucionado, sino que ha involucionado en los últimos años. El radicalismo está llegando a límites que yo creo que ya empiezan a ser insoportables y bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje a esos dos españoles que han fallecido en ese atentado en un museo que posiblemente esos individuos era la primera vez en su vida que entraban en un museo, estoy segura. Yo simplemente agregaría el matiz de que cuando hablamos del Islam estamos hablando de un grupo de 1.500 millones de personas. Entonces, que una cosa es Túnez y otra cosa es Indonesia. Una cosa es Emiratos Árabes y otra cosa es Nigeria. De hecho,
los países que más están combatiendo al Estado Islámico son otros países musulmanes. Y por eso se da la extraña circunstancia de que Estados Unidos está actuando junto con Irak y con Irán para derrotar al Estado Islámico en la parte que tiene controlada de Siria y de Irak. Además, dentro de los mismos musulmanes están las diferencias entre los chiitas y los chiíes, suníes, perdón. Y entonces, simplemente incorporar ese matiz, porque si no podríamos estar cometiendo el error que se cometería si uno hablara de los países católicos, porque entonces entrarían España, Argentina, Perú, México, que son cosas completamente distintas unas de la otra. De todos modos, incluso los que están combatiendo el Islam, las mujeres, para ellos, continúan, por mucho que lo combatan, continúan siendo seres inferiores, con lo cual es muy larga la tarea que hay y muy difícil. Muy difícil porque las mujeres además están sometidas y en muchos casos cuando oyes entrevistas dicen no, es que yo creo que debo llevar mi cabeza cubierta. O sea, la libertad falta la libertad de una forma total y absoluta, pero incluso entre esos, repito, que están combatiendo el Islam, combaten una parte del Islam, pero la situación de las mujeres sigue siendo la misma. En fin, si queréis, para no alargarnos en este asunto del que probablemente todo está dicho y que demuestra que, bueno, que el terrorismo puede pillarnos en cualquier sitio, ¿no? Porque esta pareja que falleció no habían salido, eran unos paisanos que por lo visto no habían salido en la vida de España, ¿no? Jamás habían hecho un viaje así y celebraban las bodas de oro o algo así, entonces se les regaló este viaje. Yo recomiendo, cuando queremos analizar el fenómeno del terrorismo islámico o islamista, o llamémoslo como queramos, por ser correctos, lo digo que la corrección a mí es algo, sobre todo la corrección léxica, es algo que me repugna, ¿no? No, evidentemente no, porque creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y no buscar eufemismos. Yo recomiendo a todo el mundo que pueda, y os juro que no me llevo nada en el bolsillo por cada libro que venda, que la gente se coja y se compre La rabia y el orgullo de Oriana Fallaci, que es la persona más distante a mi ideología que pueda haber escrito un libro en el siglo XX y en el XXI, que lo lea, que se lea ese libro. Además es un libro facilito de leer, un libro que se lee en 2-3 horas como mucho, si quieres prestar atención. Y ese libro, La rabia y el orgullo, explica desde el punto de vista de una persona de izquierdas, que se define a sí misma, como hace Gustavo Bueno, como un ateo de raíces cristianas, explica precisamente por qué es imposible entenderse con el Islam. Explica por qué, y lo explica con ejemplos, lo explica con su experiencia. Una persona que fue la primera que hizo una entrevista a Yasser Arafat, es decir, una persona que estuvo allí, que fue revolucionaria en sus tiempos, que fue una punta de lanza de Occidente en el mundo árabe cuando tuvo que serlo. Lo explica con una claridad meridiana, quizás con demasiada crudeza, y cuenta anécdotas de ver en Milán, delante de la basílica, tiendas de campaña de árabes que hacían sus cosas en la calle y que nadie decía nada. Cuenta precisamente eso que decía Rosa, ¿no? Lo desarrolla. Oiga, si usted viene a mi país, lo respeta, y si no lo respeta, coja la puerta y váyase. O sea, somos de las pocas fronteras del mundo al que quien entra por la frontera por la fuerza no se le pega un tiro. O sea, será una salvajada, pero es que en todo el mundo lo hacen. ¿Tú quieres entrar en China por la fuerza? Y te pegan un tiro. ¿Tú quieres entrar en Estados Unidos por la fuerza? Y te dan el alto y como no te pares, te pegan un tiro. Tú quieres entrar en cualquier país civilizado por la fuerza, quebrantando la ley, y no te dejan. Y aquí no, aquí les damos seguridad social, alojamiento, alimentación. Porque somos un país imbéciles. Objetivamente, tenemos que empezar a entender con quién estamos bregando y que se están aprovechando de que somos, para esto, unos acomplejados. Porque el problema es un problema de complejo. Yo no hablo de ser inhumano, pero hablo de ser serio. Bueno, vamos a hablar de las elecciones en Andalucía, si queréis, porque no sé si suscribís, Diego, los resultados que se han publicado estos días en las encuestas. ¿Qué creéis, más o menos? ¿Apostaríais por un resultado, Diego? Bueno, a ver, que no vaya a pasar como en Israel, que daban todos ganador al partido laborista y terminó ganando Netanyahu. Entonces, a lo mejor a mí no me extrañaría que pudiera ocurrir algo así. No porque los encuestadores no sepan hacer su trabajo, sino porque la verdad, hay que decir en su defensa, es que nunca han tenido que trabajar en una situación tan inestable
como ahora, porque ya no es solo Podemos, sino que desde hace un mes a esta parte el ascenso más marcado es el de Ciudadanos. Entonces realmente hay gente que incluso de buena fe puede estar diciendo voy a votar al PSOE y a lo mejor hoy está diciendo no, mejor voy a votar a Ciudadanos y cambió y puede cambiar mañana, hoy. Entonces realmente a mí realmente tengo ganas de ver los resultados para ver efectivamente o mejor dicho empezar a ver dónde estamos parados, ¿no? Uh-huh. Rosa. Pues un poquito opino como Diego. Yo creo que las elecciones en Andalucía además van a ser el termómetro de lo que pueda luego suceder en mayo en el resto de España. Yo creo que no hay nada claro en estos momentos, yo creo que es una incertidumbre como no hubo nunca hasta ahora en unas elecciones y puede suceder cualquier cosa. Lo que pasa es que también los resultados pueden ser interpretados de dos maneras. Concretamente en el caso de Podemos. Si a Podemos le va mal, pueden decir, bueno, lo que pasa es que el PSOE tiene tantos años que ya tiene el aparato montado y es muy difícil desbancarlos, pero cuando vengan las siguientes elecciones nos va a ir bien. O también puede estar el efecto desaliento, les fue mal y que el globo comience a desinflarse. Y lo mismo con Ciudadanos, porque si Ciudadanos supongamos que le va bien, y terminan apoyando la investidura de Susana Díaz. Mucha gente se va a sentir decepcionada. Sí, pero ¿cómo? Al final yo lo voto por un cambio y termina votando a Susana Díaz. Lo que está claro es que Susana Díaz no va a poder gobernar en solitario, es evidente. Entonces, por eso quiero ver los resultados y ver qué hacen después. La actitud de Susana Díaz adelantando las elecciones, como hizo aquí en su momento Cascos, porque es el mismo caso, que quería poder gobernar de una forma tranquila y a poder ser con una mayoría absoluta, da la sensación que le va a pasar lo mismo que sucedió aquí en Asturias, o peor aún, porque las encuestas le dan, bueno, pues como que las encuestas, que un poco estoy con Diego, igual a lo mejor las encuestas dan la vuelta, pero yo creo que va a ser algo tan interesante desde el punto de vista del análisis político el ver qué va a suceder el día después, porque es evidente que nadie va a poder gobernar solo. Entonces las alianzas o los pactos que haya luego pues posiblemente nos den muchísimas sorpresas. No, y sobre todo también yo creo una cosa, si hay unas elecciones abiertas, si hay unas elecciones complicadas, si hay unas elecciones en las que es muy difícil hacer un pronóstico, son estas. Primero porque los dos partidos fuertes, que yo creo que van a tener muchos más votos los dos de los que les dan las encuestas, son proposiciones u ofertas que podemos considerar negativas. Uno tiene un escándalo, otro tiene otro escándalo, otro tiene otra cosa. Entonces, desde esa negatividad, el de la declaración de voto a la hora de la encuesta es muy complicado tenerla en cuenta porque muy poca gente va a reconocer abiertamente yo voy a votar a estos dos. Y mucha gente va de nuevo, y aunque a mí se me discutió aquí, hay mucha gente que va a inclinarse por decir yo voto a un partido simpático. Partido simpático es el que lucha contra la corrupción, el que denuncia la casta, el que hace el otro. Sí, por eso digo... Gonzalo, que gires el micro hacia ti porque creo que hay algunas... El micro dichoso que hoy no se nos lleva muy bien conmigo. Bueno, nada. Hablaré un poquito más alto y ya lo corrijo luego. Pero lo que decía, quiero decir, al final la impresión que da es que los pronósticos, como dice Diego, van a ser muy, muy complicados. Y vale el ejemplo de Netanyahu. Muy pocos israelíes declararían voy a votarle porque está adoptando una postura dura, pero al final le votaron porque se dan cuenta de lo que hablamos, ¿no? Que una cosa es las apetencias, otra cosa es la política seria, la de verdad, y que por más que critiquemos a PP y PSOE, no creo que haya nadie en este país que se crea que PP y PSOE quieren acabar con el sistema o hacen las cosas mal adrede. El PP y PSOE lo que han estado es muy acomodados, están cambiando, yo creo, a la fuerza el statu quo que tenían y están enfocando la política, están intentando enfocarla de otra forma, ¿no? Renovándose y haciendo otras cosas. Es que además en realidad, justamente a continuación de lo que decía Gonzalo del PP y el PSOE, es que siendo equilibrado, no se puede decir que hayan hecho todo mal, porque si no, habría que deducir que los españoles somos todos tontos, porque si no, no se les hubiera mantenido en el poder durante tanto tiempo en las comunidades autónomas y en el gobierno nacional. Es decir, yo coincido con Gonzalo, les ha faltado competencia.
tanto internas, es decir, dentro de cada uno de los partidos para poder elegir a sus mejores candidatos, y competencia externa. Pero tal vez la clave sea la competencia interna, porque en Estados Unidos hay 2 partidos y el país funciona bien. ¿Por qué? Porque hay una gran competencia entre candidatos a la hora de ser elegidos por sus propios militantes. De todos modos, yo quería hacer otro apunte, que estamos viendo la campaña ahora mismo todos en Andalucía. Y es también lamentable tener que ver que ahora, que es la campaña, ahora que van a ser las elecciones el domingo, los candidatos se acercan a los ciudadanos. Porque hasta ahora el candidato, el partido, los equipos, el ciudadano le importaba un bledo. O sea, el ciudadano estaba ahí, sus problemas se les arreglan o no se les arreglan, pero nadie escuchó al ciudadano en 4 años. El hecho de no escuchar al ciudadano en 4 años es la aparición de partidos como Podemos, porque no se escuchó absolutamente a nadie, porque se gobernó mirando para otro lado y mirando para ellos mismos. Pero a mí parece que no la han entendido todavía, yo creo. Efectivamente, y a mí ahora mismo yo sigo un poquito la campaña electoral en Andalucía y los ves echados a la calle, porque están echados a la calle, lo mismo unos partidos que otros. Y entonces a mí me causa hasta un poco de sonrojo ver que es lo que decimos siempre, lo que denunciamos siempre, solo se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones. Y bueno, aquí en Asturias lo viviremos también. Salen todos a la calle en tropel, como si nos tomaran por idiotas. Y entonces ofrecen, ves a los candidatos, van por los pueblos, hablan con lo que tienen que hacer durante los 4 años de mandato, lo que tienen que hacer, salir a la calle, hablar con el vecino, hablar con el señor del pueblo y que le cuente qué problemas tiene. Yo espero y deseo que este cambio que se avecina con la entrada de nuevos partidos, que a lo mejor sirve para esto, para que cambien de alguna manera y que piensen que el ciudadano no es un mero portador de una papeleta para meterla en una urna, sino que es la persona que los está manteniendo ahí y que es el ciudadano el que realmente les tiene que decir por aquí o por allí, porque yo te pongo, yo te quito. Nosotros como ciudadanos también creo que deberemos aprender que somos nosotros los que ponemos y quitamos a los políticos y que nuestra obligación es votar absolutamente, o sea, que no sirve, porque hay muchísima gente que está un poco cansada y estás oyendo continuamente yo no voy a votar. Mira, yo no quiero que la gente no vaya a votar. Yo he de confesar que alguna vez también pensé no voy a votar, pero hay que ir a votar. Mira, porque es nuestra obligación para cambiar las cosas. Así es, pero mira, eso al fin y al cabo es lo que Popper definía como una sociedad abierta, ¿no? Lo que debería ser un partido político, es decir, un sitio donde la gente pueda entrar y salir, un sitio donde la gente pueda participar, no necesariamente en primera línea, sino también ayudando a la hora de crear opinión, a la hora de las políticas y todo. Al final, yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí, uno tiene que ver con una cierta simpatía proliferación. Eso mismo, hoy no estoy yo. Entre el micro y que luego busco palabras con R's y L's, que son las complicadas, la liamos, ¿no? Digo, precisamente el hecho de que aparezcan muchos partidos políticos, por la izquierda, por la derecha, por el centro, por el medio, pero a saber por dónde, transversales, lo que demuestra es que los 2 partidos grandes no han sabido adaptarse a lo que la sociedad demandaba y la sociedad lo busca en otro sitio. Creo que el mensaje está cogido, lo están cogiendo, están empezando a moverse. Hay que tener en cuenta que son estructuras muy grandes, que son elefantes, y un elefante no le pidas un sprint, porque un sprint no te lo puede hacer, va a ir de una forma lenta, pero yo creo que están empezando a hacer las cosas de otra forma. Esperemos que, siguiendo el modelo anglosajón, sean capaces de hacerlas bien. No se trata de buscar una cara simpática, una persona amable, un buen orador. Se trata de acercarse al ciudadano, de estar a pie de calle, de ir impregnándose de lo que el ciudadano dice, básicamente de lo que toda la vida hicieron los alcaldes. Si es que al final el modelo es muy fácil. Si uno lleva en política mucho tiempo, sabe cómo funciona un alcalde que repite. Si es que lo que tiene que hacer un diputado es exactamente lo mismo, lo que tiene que hacer un presidente de gobierno es exactamente lo mismo. Es decir, no hay que inventar nada. Simplemente hay que ser accesible, abrir la puerta, convertirse en un partido abierto, permitir que la gente entre y salga, que la gente vaya a los sitios, que la gente tenga opinión, y no hacer una campaña de repente de voy a hacer una encuesta. No, si es que eso
está bien como sprint, es decir, como lo de salir ahora a la calle, ¿no? Es decir, un corredor cuando llega, pues se está acercando a la meta, deja todo lo que tiene y pega un sprint. Por eso las calles se llenan de políticos y de mítines. Eso hay que exigírselo siempre. Lo que hay que exigir también es el trabajo anterior, que evite que les conquisten ese espacio que ellos tenían, esas otras fuerzas que nacen precisamente no del descontento con la crisis, no, del descontento con que cuando pican a la puerta de un partido no hay nadie que les responda. Claro, yo creo que esa es la clave. Yo es que quiero votar a un diputado, por ejemplo. Yo quiero poder votar a un diputado al que yo me pueda dirigir. Yo quiero que cuando en Asturias salgan una serie de diputados, la circunscripción en la que yo estoy, haya un diputado al que yo voté, al que yo pudiera decirle, mire, nosotros tenemos este problema en el colectivo que yo estoy, y me responda, bueno, yo no quiero... Sí. Dentro de Asturias, yo no sé si el Estatuto de Autonomía lo impide. Ahora, dentro del gobierno nacional no se puede, porque la Constitución dice que la circunscripción electoral es la provincia. Aquí hay circunscripciones, pero es igual. El diputado sí. se pertrecha en el Parlamento. O sea, y el Parlamento funciona sin estar allí los 45 diputados. Sí, pero en realidad no es, digamos, el sistema electoral es una pieza fundamental, pero en este caso también es una cuestión de comodidad del diputado. Claro. Porque sabe que... es muy incómodo, Diego, es muy incómodo que el ciudadano vaya a darle la lata al diputado. No solo es incómodo. Que tú vayas a darle la lata al ciudadano. No solo es incómodo, es innecesario. Porque al ciudadano le gusta. Es innecesario, para ti es incómodo, es innecesario porque el diputado sabe que su puesto se lo debe al partido, no al ciudadano. Claro. El que lo coloca en la lista va a ser la dirigencia. Pero el partido tiene que saber que ese diputado, si va por el oriente o va por el occidente, debe responder ante sus votantes del occidente, del centro o del oriente. Sí, ahora, las dos cosas que iba a decir... una me parece que me estoy olvidando, pero la otra es respecto que decía Rosa de la gente que no va a votar. A mí también me resulta inconcebible no ir a votar, y yo creo que está vinculado con lo que comentaba al principio. Si nos pusiéramos a pensar cuánto costó que se votara, nadie dejaría de votar. Es una cosa que se da por sentado, no, ya el voto... No estás, no es algo que nos han regalado, se ha tenido que conseguir con mucho sufrimiento y cuesta mantenerlo. Y hay países que darían la vida por votar y no pueden votar. Entonces, y los que votan darían la vida por poder votar en auténticas condiciones de libertad como en Venezuela y no se dan las situaciones. Entonces, aunque sea por respeto a los que carecen de esa libertad, habría que ir a votar, aunque sea para votar en blanco. Y lo otro que iba a decir... también a propósito de lo que decía Gonzalo, que surgen distintos partidos, no vayamos como ciudadanos a caer en el error de que algo por ser nuevo es bueno. No, por supuesto. Porque a lo mejor resulta que es bueno, es nuevo y es un desastre. Entonces, más vale malo conocido. Yo soy Whig, me defino como Whig, es decir, ese liberal conservadurismo del que yo hablo es más Whig que meramente conservador, y como buen seguidor de Burke, soy de los que creo que las cosas son de una forma, no por casualidad, sino porque esa forma funciona. Entonces, si hay dos partidos mayoritarios, es porque esos dos partidos han venido funcionando. ¿Qué hay que exigirle a eso que funciona? Que se cambie lo cambiable, ¿no? Es decir, el vulgarismo ese del mutatis mutandi, ¿no? Que cambien lo cambiable para poder seguir funcionando. ¿Por qué? Porque han venido funcionando de una forma razonable, mejorable. Pero al fin y al cabo yo lo pienso. Y esto lo he hablado con mi padre de política muchas veces, porque mi familia es una familia muy política en todos los aspectos, ¿no? Nos gusta mucho discutir y nos gusta mucho sobre todo hablar de estos temas. Y él a veces piensa, vamos a ver, pero si es que la gente no es consciente de cómo estuvo 40 años para no darse cuenta de que, vale, lo que tenemos no es lo mejor del mundo. Habrá ladrones, delincuentes, puñetas, habrá que hacer lo posible para que ellos no lleguen al gobierno, pero sobre todo habrá que darnos cuenta que tenemos una libertad, que solo esa libertad ya merece el esfuerzo de que no arriesguemos en aventuras extrañas. Pero es que además, por ejemplo, se repite y se escucha todos los días por televisión que el Estado está ausente. Y resulta que el Estado cada mes paga a 9,5 millones de personas sus pensiones de orfandad, de viudedad, de jubilación, de invalidez. A otras 3 millones de personas les paga seguro de desempleo, renta de inserción. Por Dios, el Estado está de todo menos... Claro, y después los funcionarios. Claro. O sea, todos esos que reciben dinero del Estado son equivalentes a los que trabajan. Sí. Entonces,
El Estado está cualquier cosa menos ausente. El problema es que el Estado está demasiado presente, yo creo, en nuestra vida, y los que están ausentes son los políticos. Claro, ahí está el problema. Porque también se dice, como digo, que el Estado es como que en la crisis se ha aislado de la gente y ha dejado a la gente a la buena de Dios, que vemos que no es verdad. Pero otra vez se me fue el santo al cielo. Las ayudas... Aprovecho tu ausencia para meter la cuña. Hablamos siempre del parlamentarismo anglosajón. Es que es como debe ser para que el ciudadano se implique. Es decir, si tú tienes a tu parlamentario autonómico que lleva el área de ganadería de tu partido, que cuando no está en el Parlamento está con los ganaderos, está viendo a las asociaciones de ganaderos, está preocupado por lo que les pasa, atendiendo sus reivindicaciones, el día que vas a votar dices, coño, este es de los míos. Pero lo tienes muy fácil. Hay una cosa que se nos olvidó a todos, que es la siguiente. Cuando entró la democracia en este país, los ayuntamientos, todos los alcaldes, los parlamentarios, en todos los ayuntamientos, el alcalde o la alcaldesa tenía un día o 2 días, un horario para atender a los ciudadanos, sin cita previa. Sin cita previa. Allí llegaba el ciudadano, yo comprendo y lo sé por comentarios de un alcalde que lo vivió en su propia carne, era duro. O sea, que tuvieras 20 visitas una tarde y uno te lloraba el problema que tenía el otro. Al artista de eso lo tenemos aquí. Pero eso, era una delicia, no había Antón. Pero eso hace y crea que el ciudadano confíe. Claro. En su político. Confíe porque tú vas allí y la señora le lloraba los problemas que tenía y a otro se los podía resolver, a otro no, pero tú escuchabas, porque en esta sociedad y ahora mismo más que nunca la gente está acostumbrándose a que no la escuche nadie. O sea, los ciudadanos no nos escucha nadie. Lo que pasa es que vamos por partes. Ahí justamente volvemos al tema de la responsabilidad que comentaba al principio. Porque también canales para comunicarse, porque mucha gente se queja, no me escuchan, no me atienden, pero yo simplemente por internet le he enviado un correo electrónico a Zapatero y a mí me han contestado, no él personalmente, pero gente de la Moncloa me contestó, y a Rajoy yo le he escrito y gente del equipo me ha contestado. Yo quiero decir, hay canales también. Y a continuación de esto, de la responsabilidad, porque hay gente que dice... Por ejemplo, evidentemente la segunda legislatura, bueno, la primera también, de Zapatero fue un desastre, pero a Zapatero no lo eligieron los marcianos, lo eligió la gente. Entonces, resulta que se elige un presidente cuando está negando la crisis, se lo elige porque está prometiendo que le va a pagar 400 euros a todos, y que después serán solamente algunos contribuyentes. Bueno, y una serie de propuestas irresponsables, y luego, por supuesto, salió todo mal, como tenía que pasar. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad de los que lo votaron? Entonces quiero decir, fue culpa de Zapatero, pero también de los que lo votaron. Sí, pero espera, pero no se puede tomar lo excepcional como ejemplo, porque entonces yo creo que acabamos desenfocando la cuestión. Es decir, Zapatero es elegido presidente en unas circunstancias excepcionales. La primera vez. Claro. No, yo me refiero a la segunda vez. Sí, pero es que hay que decir, la segunda ya da igual porque el PP estaba, que no sé dónde estaba. El PP estuvo sonado 4 años y eso es lo que fue un problema grave para España. No, pero yo simplemente... Para mí eso lo tendré siempre en el debe del PP, que han estado 4 años sonados. Eso es verdad. Lo que simplemente... Acaba. Que simplemente lo que yo quería mencionar es que la gente no hace bien en decir, ¡ay, no, estos políticos! No, estos políticos, ¿quién los eligió? Entonces, eso es una responsabilidad. Si me equivoqué, entonces voy a cambiar. Yo hablaba de política más de a pie. No decides el menú, ¿eh? El menú te lo ofrecen, tú tienes que escoger. No lo olvidemos. Y ahí es donde entra la parte de responsabilidad de los políticos. Claro. Que ellos solo se confeccionan la carta. Vale. Por eso digo, lo que es algo que, de hecho, purgó 4 años de más por haber estado sonado, el PP le pasó eso. ¿Qué ocurre? Que parece, y yo insisto, parece que ahora está haciendo las cosas bien. Y mira, yo miro en Madrid, ¿no? Yo miro en Madrid, porque Madrid es lo que un poco el centro de todo. Después de hacer lo que había que hacer, es decir, tanto a nivel de España, porque además yo creo que ahí en gestión al PP poco se le puede achacar. A algunos nos hubiese gustado menos impuestos, seguro, pero la gestión no ha sido mala, es decir, estamos mejor que cuando ellos llegaron.
estamos con un horizonte distinto, estamos apuntando hacia arriba y no seguimos ni en el pozo ni cuesta abajo. Y que no se me diga es muy fácil, no, no es muy fácil, porque Grecia está peor precisamente por hacer lo contrario a lo que hizo España, ¿vale? Pero ha sido muy duro para los ciudadanos. Claro, claro, no hay que claro, obviarlo. pero quiero decir, ahora han aceptado el reto. Y ahora ¿qué toca? Ahora toca la política. O sea, ha sido la gestión de la economía, ahora toca la política. Claro, el gesto de Madrid, para mí el gesto de los dos cabezas de lista, es una demostración de que, señores, ahora toca la política. Gestión, vamos a seguir con la misma, hemos mostrado que sabemos hacerlo, y ahora vamos a poner políticos a hacer política, porque ahora toca lo que viene detrás, toca precisamente lo que les hizo perder el gobierno entonces, yo creo. Pero una vez más, con el caso de Grecia, está la responsabilidad de los ciudadanos, porque quiero decir, los políticos lo han hecho mal, es verdad, pero en Grecia había una isla con 1.100 habitantes y 700 cobraban el subsidio de la ceguera, y eso era evidentemente todo corrupción. Y bueno, y esos ciudadanos que entonces no pueden decir yo no tuve nada que ver, todos tuvieron que ver. Yo era un último apunte y yo quería decirte que yo antes, cuando hablaba, me refería a la política un poquito de más abajo, de andar por casa, de los municipios, de que al ciudadano le gustaría poder ir a hablar con su alcalde, al ciudadano de Oviedo seguramente, si pudiera ir un día a la semana, le gustaría ir a ver al alcalde y a decirle una serie de cosas de lo que pasa en su ciudad. En eso coincido, porque además es falta de picardía del político, porque el político que haga eso es que lo van a elegir hasta el último día. Y además me vais a permitir que, cogiendo precisamente el reto o el toro que ha puesto Rosa, las decisiones que se han conocido, que se están conociendo ahora mismo respecto al PP, y hablo a nivel de ayuntamientos, y cojo el ejemplo de Avilés y Gijón, de quiénes van a ser sus candidatos, responden a perfiles de gente muy de calle, muy de a pie, que está acostumbrada a bregar con los problemas de los ciudadanos, que ha cotizado, que tiene su historia profesional, y coincide que los dos son abogados como yo, y al final esto no deja de ser una cierta forma de defender lo propio, pero es gente que en su día a día pelea con problemas ajenos y por lo tanto sabe afrontarlos y no se va a cansar de que se los cuenten. Hombre, es que en Asturias yo creo que tenemos que luchar por la reunificación del centro derecha en estos momentos. Sobre todo porque lo que tenemos enfrente, que es un riesgo de avalancha por la izquierda, de comunismo puro, al ejemplo de Grecia o de Venezuela, aunque casi parezca una caricatura decirlo, hay que decir que ese es el modelo, es lo suficientemente serio como para que, lo que Diego decía, es decir, la votación no solo pone una crucecita, es que esa crucecita yo creo que hay que pensarla, hay que actuar con la razón, y sobre todo hay que utilizar, yo creo que el corazón es bueno, ¿no? El sentimiento es bueno, pero como decía Ayn Rand, hoy estoy pedante y insufrible con citas, como decía en Ayn Rand, hay que dar una oportunidad a esa herramienta tan maravillosa que tenemos, que es la mente humana, y tratar de votar dándole la trascendencia que tiene el voto. Yo voy a decir otra cita un poco pedante, que es muy de los socialistas, lo de poner en valor, y yo creo que es que hay que poner en valor a los políticos, porque la gente joven, los hijos de todos los que estamos aquí seguramente, no le dan valor ni a los políticos ni a las políticas. O sea, no a las políticas en femenino, ¿no? Sino Bien hecha esa aclaración por tu parte. Sí, era para que tú no entraras. Entonces, yo creo que es fundamental que los jóvenes y los niños valoren desde bien pequeños la labor política, porque son ciudadanos del futuro y ahora mismo yo no sé si porque en casa nos oyen a todos estar permanentemente hastiados de la política, de los políticos, que cuando se pone a la televisión es todo hablar de corrupción y tal, entonces no se está dando valor a esas cosas. Y desde muy pequeños hay que dar valor a la política, que está lleno de sinvergüenzas en estos momentos, sin lugar a dudas, que habrá gente maravillosa y honrada, sin lugar a dudas también. Lo que pasa es que también hay muchos sinvergüenzas en la cárcel, que también hay que decirlo, porque siempre se habla de la impunidad, y lo de la impunidad, vale que la justicia sea lenta, pero impunidad no hay. Por lo tanto, en la balanza, pues hay como en toda sociedad de todo, ¿no? Hay gente corrupta y habrá gente pues fantástica, buenísima, que se ve salpicada por esos corruptos, y a esos hay que salvar, y hay que pedir que vengan otros muchos así de personas honradas, limpias y a cara descubierta. Pues antes de que me soltéis otra cita, diré que todo esto venía a cuento porque este fin de semana son las elecciones en Andalucía. Pedro Sánchez seguirá las elecciones como nosotros, ¿no? Como cualquiera, seguirá las elecciones desde casa. Si gana Susana Díez se alegrará, si pierde
Igual también. Yo no sé si se alegrará, ¿eh? Yo creo que no mucho. No sé, estará dividido entre... Puede salir un grano en una de esas partes que no... Bueno, No lo sé. lo último, y nos quedan 2 minutos, señores, es que se nos ha pasado el tiempo volando este día. El 30 de mayo el Athletic de Bilbao y el Barça van a jugar la final de la Copa del Rey. Imagínense ustedes el ambiente de silbido que puede producirse cuando aparezca por allí el monarca. Dice la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que si hay silbido se debería desalojar el estadio. No suspender el partido, pero sí desalojar el estadio, o sea, que se cerrara puerta cerrada. Se jugara, perdón, puerta cerrada. Yo creo que se tendría que suspender el partido. Yo también, Más pero allá, vamos a ver, es que yo creo que pitar un himno no es un ejercicio de libertad. Es un Para estupidez, nada, es un insulto. Es un insulto. Es que nos hemos acostumbrado a aguantar abucheos al himno, a la bandera, y no hay, o sea, es que es no respetarse a uno mismo, no respetar tu bandera, no respetar tu himno, y yo, vamos, Lo que pasa es que igual opino... yo creo que en el estadio serían más los que estarían dispuestos a aplaudir el himno que a silbarlo. Entonces yo creo que En una final entre Barça-Bilbao, tengo mis serias dudas. yo también. no sé. Aunque se juegue en Madrid. Que Yo es lo que se recuerdo dice, que ¿no? Sarkozy dijo en un momento determinado, si pitan la marsellesa, se suspende el partido. Porque en otros países, como es lógico y natural, el himno, su himno nacional, se lleva a gala y en el corazón. No vamos a decir que los españoles ahora nos convertamos como los americanos, que ponemos nuestra mano en el corazón, pero deberíamos ir poco a poco, y eso se debería inculcar desde la escuela. Pero, Es que es difícil pero inculcarlo no... cuando el himno ni siquiera tiene letra para cantarlo. Entonces, Bueno, ya, pero aquí hay otra razón. Hay no, otras razones. vale, es verdad que hay otras razones, pero ¿Cuáles? No, No quiero entiendo. decir, por lo que se silba no es porque el himno no tenga letra. Bueno, no, evidentemente no, pero lo que dice Diego, no, claro, si evidentemente. hubiese una letra, se podría cantar el himno. Uno quiere Exactamente. cantar el himno en español y no puede. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Y Cantamos el italiano. Hombre, Porque pero también- aunque sea solamente la música, todos los españoles conocen porque su himno sí, y pero también hay una cosa que es verdad, que la gente, que el respeto al himno no se puede imponer. Quiero decir, si una persona es apátrida, vale, debería ser respetuosa con el himno del otro, es verdad. Pero yo creo que, Mira, yo que recuerdo prohibir el partido no que sé hace si será la mejor años decisión. se intentó que el himno de Asturias, que la gente lo valorara, y fueron los socialistas los que lo intentaron por muchos medios, y yo creo que casi lo llegan a conseguir. Hubo un tiempo en que en Asturias, cuando había un acto oficial, yo lo sigo haciendo, y a veces estoy sola, cuando suena el himno de Asturias, todo el mundo se ponía de pie. Bueno, Todo el mundo se pero ponía mira, de pie el himno de Asturias y llegaron a tiene una conseguirlo. peculiaridad. Lo sé Una por dónde vas. peculiaridad. No, pero es que es efectivamente, el himno que Para sonaba. para mí es mi himno y hoy lo respeto. Es decir, una canción que, al margen de que me pueda gustar, pero no olvidemos que el himno de la Asturias Patria Querida ¿quién fue lo la cantaba? canción de los borrachos, ¿eh? Pero Es decir, a lo mejor el que lo escogió no lo escogió bien del todo. El Hoy es otra gobierno- cosa. Hoy para mí es mi himno y es como mi bandera. Exacto. Así El lo termino. gobierno Y que nadie se le ocurra socialista. hacer un chiste. Mira, Pedro de Silva, siendo presidente, comenzó a dar respeto a ese himno, al himno de Asturias, y casi lo consigue, porque yo creo que estábamos como yo sigo muy concienciada, lo considero el Lo que himno pasa de es que Asturias. lo que hay que tener claro y- es qué significa el himno. El himno es la unión entre las generaciones pasadas, las presentes y las futuras, en un proyecto común. Pero claro, si alguien no lo siente como propio ese proyecto, no lo podemos obligar a que lo sienta. Entonces, no, pero pero no sí a que que lo lo respete. que lo respete, sí, respete, eso por es otra cosa. supuesto. Pero suspendiendo el partido no conseguiríamos que lo Sí. respetaran. Sí. No sé. Pero es un poco absurdo ir a ver la final de la Copa del Rey cuando Bueno, no se está de acuerdo. Exacto. Pero estamos- Es un a poco ver, pero, incongruente. o sea, a mí yo digo suspenderlo, y digo suspenderlo por una cosa. Porque lo que María Dolores de Cospedal dice parece lo lógico. O sea, usted silba, se va. Pero yo digo suspenderlo porque los dos clubes, en cierta forma, si no explícita, si implícitamente, están promoviendo eso. Por hay lo una tanto, responsabilidad de los clubes, si los dos clubes no se sienten parte de España, señores, no compitan. Pero a lo mejor justamente terminado. se podría decir, si se Si silba nadie el les himno, obligó a venir aquí. se pueden poner una multa de 20 millones de euros a cada club y estoy seguro que ahí no va a silbar No, nadie. o hacerlo, que era lo que proponía Esperanza No, Aguirre, porque a puerta tienes que cerrada, sin sancionar a los público. clubes. Claro, en realidad hay que sancionar a La los clubes. afición hace lo que dicen los dirigentes al final. Además, yo Sí, creo el que fútbol es así. los que van a silbar son, insisto, una minoría. Hay gente que tiene comprada la entrada y no sabía qué equipo iba a jugar, y gente que le gusta el fútbol, y ya a mí, si me dieran la entrada yo iría encantado. Claro, El yo respeto, también, mira, yo también. yo hablo del respeto y cojo el ejemplo del rugby como siempre.
Muy rápido, Gonzalo. Sí, rapidísimo. Bueno, rapidísimo. Lo primero, en Change.org sigue habiendo una petición para que nos arreglen el campo de rugby, que se están pasando la pelota. Lo han aprobado No, el otro día. se están pasando la periódico. pelota el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado, uno a otro, poniendo como excusa que el otro no cumple su si parte. no lo hacen ahora, que Por hay lo tanto, elecciones. que la gente siga firmando y que la gente castiga a quien no cumpla. Punto 1. Punto 2. Tengo una experiencia personal. El mayor partido de rivalidad que en el hemisferio norte, que es Inglaterra-Francia, en Twickenham, partido de 6 naciones, se lo jugaba todo Francia en aquel partido. No es que se respetasen los himnos, es que la afición francesa cantó el Dios salva a la reina y la afición inglesa cantó la marsellesa. Abrazaos. Entonces, vamos a ver si entendemos las cosas. Los símbolos se respetan por propios y por ajenos. O sea, precisamente cuando el símbolo es ajeno, tú estás respetando a la persona que tienes enfrente cuando respetas al símbolo. Y es que es lo que hay que entender. O sea, hablamos de respeto, de todos somos buenísimos, pero ojo, respeto solo con lo mío, ¿no? No, oiga, se respeta todo. Por desgracia, Y se en empieza nuestro por lo país, ajeno, para poder demandar luego respeto a lo La propio. falta de respeto es muy grande en nuestro país, muy grande en todos los ámbitos. Bueno, es fútbol, ¿no? Empezando es más, por aquel Stulte, pero que fíjate tuvimos la el que se ha liado al presidente final, ¿eh? que se sentó ante el paso de la bandera Por norteamericana. supuesto, efectivamente. Y luego lo eligieron 2 veces. Es tremendo. 2 veces. Que es en lo que hace hincapié Diego, porque claro, es lo que decía Claro, antes. es que- Es que al Bueno, final le han podemos elegido. decir, claro, ¿y dónde? ¿Quién lo puso? Sí, pero la segunda yo creo que fue por incomparecencia, casi. Ahí viene lo de los que no van a Del votar. adversario. Ahí está el problema. Bueno, Luego usted no nos se quedamos queje, sin tiempo, señor. señores. Diego, muchísimas gracias. Muy Hoy, bien, un hasta placer. luego. Casi como ver jugar a Messi ha sido el programa de... Una exageración. Una hipérbole, sí. Gonzalo, muchas gracias. A vosotros. Igualmente. Me pido Muchas más Cherano. gracias. ¿Perdón? Buenas Me pido noches. más Cherano. Ah, vale. Volvemos, señoras y señores. La semana que viene ya sabremos algo de Andalucía, así que se lo contaremos aquí, lo analizaremos aquí en este debate de Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.